Muy buenas a todos, bienvenidos al canal del Instituto Juan de Mariana. En esta ocasión tenemos el placer de contar con Helen Irazábal. Helen es abogada de profesión, especialista en inteligencia artificial para el sector jurídico, autora del libro La inteligencia artificial explicada para abogados y doctorando en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas de la UAM y el CSIC. Y está aquí porque es una de las mayores expertas sobre la regulación de la inteligencia artificial. De hecho, su doctorado versa precisamente sobre esta materia. ¿Qué tal, Helen? Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues bien, esperando a ver qué pasa con esta regulación. Eso es lo que queremos saber todos. El motivo del programa, de la entrevista a Helen, es precisamente profundizar un poco en el conocimiento de la nueva regulación europea sobre inteligencia artificial, una normativa que es pionera a nivel global. La inteligencia artificial es una nueva tecnología que está llamada a revolucionar el mundo de forma similar o parecida a lo que sucedió con Internet hace ya pues casi 30, 40 años, que ha llevado a cabo, ha protagonizado, ha supuesto una nueva revolución tecnológica. Y todos los expertos en la materia pues vienen a señalar que el desarrollo de la inteligencia artificial va a suponer no solo algo parecido a Internet, al surgimiento y el desarrollo de Internet, sino que va a ser incluso mucho más explosivo, va a suponer va a multiplicar por 100, por 1000 el impacto que ha tenido Internet en nuestras vidas. Y la cuestión es que esta nueva tecnología, que está básicamente en sus inicios, pues ya cuenta con un proyecto de regulación europeo bueno, cuyas claves venimos a analizar con Ellen, que es pues una gran conocedora en la materia. Ellen, yo empezaría preguntándote si consideras que es necesario, en primer lugar, regular la inteligencia artificial. No lo tengo claro, no sé si en este momento hace falta o no hace falta, la mayoría te dirá que sí, pero creo que una mala regulación puede generar más daño que no tener regulación. Esa es un poco mi conclusión. ¿Y cómo surge en concreto la normativa europea y por qué? Porque es cierto que, por lo que tengo entendido, con el surgimiento y el desarrollo de la IA, pues hay muchos gobiernos, muchos estados que empiezan a analizar cuáles pueden ser las consecuencias y el funcionamiento de esta inteligencia artificial, y algunos gobiernos ya están empezando a estudiar posibles regulaciones. Pero en el caso concreto de Europa, ¿por qué surge la necesidad, según las propias instituciones europeas, de regular la IA y por qué? ¿Cuál es el objetivo de esta regulación? A ver, diríamos, yo creo que hay doble objetivo. Uno de los objetivos no se comenta, pero ese es un poco lo que creo que es también mi sospecha, ¿no? La versión oficial es que la inteligencia artificial presenta grandes oportunidades, pero también grandes riesgos y amenazas. Esa es la versión oficial. Entonces, la perspectiva es innovación y derechos fundamentales, ¿no? Diríamos, esas son las dos patas de la regulación. Eh, yo, mi impresión de todo lo que he leído sobre la perspectiva del riesgo de las regulaciones, que es precisamente la IA, ya consiste, ¿no?, en esta perspectiva del riesgo, y en función del riesgo que puede presentar una IA, imponemos más o menos medidas obligatorias. Es que yo creo que lo que está preocupada la Unión Europea es caer en la irrelevancia. ¿En qué sentido? En el sentido de que, claro, tú con la inteligencia artificial diríamos que presenta un gran reto para los órganos legislativos, porque ¿cómo regulas algo como la inteligencia artificial sin pillarte los dedos y que la gente se te eche encima? ¿No? Entonces, esta perspectiva del riesgo, curiosamente, lo que hace es poner las obligaciones en las empresas. Entonces, si hay algo que funciona mal, es culpa de la empresa, no tanto de la Unión Europea. ¿Sí? Entonces, mi sospecha, por eso digo que es un poco esa, ¿no? Y luego,
esto de hacer órganos administrativos llenos de funcionarios que deciden sobre si la regulación se está haciendo bien o mal, yo creo que es una baza de recabar información por parte de la Unión Europea, porque si no, ¿cómo va a recabar esa información? Que, ¿no? De todas las aplicaciones que se van a hacer de inteligencia artificial y todas las interacciones que pueden surgir va a ser muy difícil. Y luego un mecanismo de control. Entonces, yo creo que una de las perspectivas que hay pues, de este tipo de legislaciones, que también lo vimos con la RGPD, aunque no sea tan enfocada en riesgo, pero sí que tiene algún componente, es que es un poco el hecho de decir, mira, vas a hacer ciertas compliance, ciertas obligaciones, como por ejemplo remitir documentación, ¿no? A la Unión Europea, y esa documentación al final, ¿qué fin tiene? Pues en mi opinión esa finalidad es un poco el del control, ¿sí? Y yo creo que es porque en el fondo no pueden estar al día y sumarse a la ola que se va a venir con la inteligencia artificial. Pero no deja de resultar curioso, y ahora entramos un poco en el contenido de esta nueva normativa y cuáles pueden ser sus consecuencias, pero no deja de ser curioso que la Unión Europea se haya dado prisa en intentar regular una nueva tecnología, una innovación tan prometedora, con tanto potencial como la inteligencia artificial, que todavía está dando sus primeros pasos. ¿Tiene sentido, de alguna forma, regular o implantar normas sobre algo que todavía está en pleno nacimiento? Es decir, es que todavía está dando sus primeros pasos. ¿No corre el riesgo esta normativa de quedar obsoleta antes de que entre en vigor? Sí. Bueno, que queda obsoleta y también a su vez, a ver, la Unión Europea, bueno, en Europa no tenemos las empresas que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos. No es que sea aquí Europa unido donde regular, ¿no? En empresas donde puedes regular esto de manera que vaya, ¿no? Donde haya sitio donde regular. Entonces, aquí realmente yo lo que creo es que una de las cosas que puede pasar efectivamente es que no solo se quede obsoleta en muy poco tiempo, sino que también, además recordemos que en el proceso legislativo, mientras se hacía esta norma, salió ChatGPT. Entonces han sacado una nueva figura para la legislación para poder adaptarlo a temas como ChatGPT, ¿no? Aplicaciones como ChatGPT. Imagínate qué puede pasar de aquí a 10 años, ¿no? De aquí a 5 igual, ni hace falta de aquí a 10. Y luego está el problema de la innovación. Al final lo que puede pasar es que la regulación aplique más a empresas de fuera, porque se han consolidado más en sus territorios, que a empresas que estén en la Unión Europea, ¿no? Porque va a haber menos nacimiento de empresas que luego se vayan a poder hacer grandes. Entremos Entonces, claro, entonces yo en... veo. Sí. Sí, dime, Ellen. No, nada, simplemente eso, ¿no? Entonces yo veo esas dos patas muy negativas. Sí. Entramos entonces en materia de reglamento de inteligencia artificial. Bueno, ¿esto en qué consiste? ¿Cuáles son las claves de este nuevo reglamento que pretende, bueno, pues intentar regular el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las claves? Bueno, brevemente, ¿no? Es lo que he comentado antes. Los dos enfoques son innovación y respeto de los derechos fundamentales. Que luego, si quieres, entramos un poco más a fondo de los problemas que esto plantea. Esas son las dos principales patas. Va a regular las inteligencias artificiales que puedan desarrollarse, por ejemplo, en Estados Unidos, pero entren a la Unión Europea, como puede ser ChatGPT. ¿Sí? A su vez, la legislación, ya prácticamente desde su inicio, desde que hizo la comisión la propuesta, está pensada que sea enfoque de riesgo. Es decir, cuanto más riesgo presente una inteligencia artificial, como por ejemplo el riesgo de que vulnere derechos fundamentales, más obligaciones se le imponen, ¿no? Y esas obligaciones, por ejemplo, pueden consistir en mantener documentación, tener que hacer cierta impacto de riesgo, Human Rights Impact Assessment, ¿no? Tener que tener cierta robustez de ciberseguridad, precisión, minimización de sesgos, transparencia, etcétera. Luego está la parte también ahora pues de los General Purpose AI Systems, ¿no? Desde que ahora pues la IA generativa es cada vez más presente, ¿no? Y también eso pues tiene sus obligaciones, como puede ser hacer resúmenes de los datos que has utilizado para el entrenamiento, como por ejemplo, ¿no? De copyright, ¿no? Por el tema este del copyright y por la preocupación que hay de entrenar datos que estén sujetos a derechos de autor.
Y esa es un poco la perspectiva, ¿no? Y esto, claro, por ejemplo, la perspectiva del riesgo, ya el simple hecho de saber dónde te encuentras, ya el simple hecho de saber si caes en la definición que da la Unión Europea, ¿no? De inteligencia artificial, que la han estado cambiando cada 2 por 3. Pero claro, no es nada fácil definir algo, ¿no? Y mucho menos la inteligencia artificial. Y luego saber si un sistema de una determinada empresa entra o no dentro de un sistema de alto riesgo, General Purpose AI System, etcétera. ¿Sí? Y luego, lógicamente, depende de dónde caigas, te aplicarán unas obligaciones u otras. Sí, bueno, quería preguntar, porque yo he estado leyendo sobre esta regulación y yo llevo muchos años trabajando en este sector y no hay un consenso con la definición de IA, lo que acabas de comentar. Mm. Y encima, por lo que he estado leyendo, tampoco está claro por parte de los legisladores que incluso, por lo que tengo entendido, ni siquiera van a dictar esa ley desde Europa, sino que va a dejar una ambigüedad para que los distintos estados regulen sobre la IA. Entonces, ¿se está trabajando en alguna definición estándar que homogenice para todos los países miembros o va a ser una definición del concepto de IA distinto en cada uno de los sujetos donde se aplique esas leyes? En principio, la definición que entre en el reglamento será aplicable a todos los Estados miembros porque el reglamento, que no lo he comentado, es de aplicación directa. ¿Sí? Claro, Entonces pero es de aplicación directa. Entonces sería, no sé, no, luego veremos si hay competencias entre los Estados miembros, pero en principio está pensado para que no haya esa fragmentación. Entonces, la definición de la IA sería para todos. vale, pero también un asunto que a mí me preocupa bastante, como bien habéis dicho, se va a quedar obsoleto por definición, porque además incluso el propio concepto de inteligencia es evolutivo. Es decir, lo que antes nos parecía inteligente, ahora nos parece de lo más normal. Bueno, de hecho ya ChatGPT yo creo que ha perdido bastantes usuarios, ya lo primero porque ha perdido el pico, pero lo segundo porque tantas limitaciones al final ahora hace que funcione mucho peor que hace relativamente poco. Entonces, la duda es qué alcance va a tener esta ley y si al final tiene que renovarse cada poco tiempo, cómo se va a poder aplicar algo que está en continua evolución. O sea, esto me recuerda un poco como la LSSI en su momento, que tuvo o sea, era tan difícil que al final hubo una campaña muy divertida, se creó la Asociación de Amigos de la LSI y había un vídeo que era un juego de trileros, ¿no? Porque al final nadie sabía quién era la autoridad competente. En esta situación, todas estas dudas, ¿cómo piensa la Unión Europea resolverlas? Pues yo creo que a lo que se va a atender es que eso también pasó con el Reglamento General de Protección de Datos, es que va a haber esta ley, veremos cuánto dura, pero calculad que el proceso legislativo solamente de esta ley ha sido pues casi 4 años, con lo cual, en fin, ¿no? Eso ya es bastante limitante. Yo creo que lo que va a pasar es que a medida que vayan surgiendo más y más aplicaciones de IA, ¿no? Que puedan poner en jaque un poco la legislación, es que las autoridades competentes de cada Estado miembro vayan emitiendo guías que en el fondo son normas en diferido hecho por funcionarios y de esa manera se vaya adaptando de la manera en que podamos. Y con eso al final lo que puede generar es también una inseguridad jurídica bastante grande, claro. Claro, es que ese es el problema, que GitHub va más rápido que el Parlamento. Por lo tanto, no va a poder ir a la misma velocidad. Pues eso, si tardan 4 años, desde hace 4 años aquí, la situación ha cambiado mucho, dentro de 4 años cambiará todavía más. Y luego, otra duda que tengo es cómo puede afectar, ya que va a haber muchos servicios que se van a ejecutar fuera de España, pues en El Salvador o en Estados Unidos o en Argentina, donde sea, cómo pretende la Unión Europea controlar eso que vamos a estar utilizándolo en Europa, pero se va a estar ejecutando fuera. Eso es incontrolable.
Yo creo que lo que va a pasar, que yo creo que ya ha empezado un poco a pasar, es que los servicios que lleguen a la Unión Europea o al espacio económico europeo de inteligencia artificial van a ser distintos a los que, por ejemplo, estén en Estados Unidos. Pero esto, Ellen, es muy importante, porque estamos diciendo entonces que la inteligencia artificial de la que van a disfrutar los estadounidenses o en otros países del planeta, aquí van a ofrecer un servicio diferente, entiendo que peor desde este punto de vista. Será más compliance con la AI Act, a ver la lectura de si eso es mejor o peor. Pero efectivamente el servicio será totalmente, o sea, no sé si totalmente distinto, pero distinto seguro. Acordaros, no sé si creo que era la de Google, no me acuerdo ahora qué IA, llegó mucho más tarde aquí. Primero lo lanzaron en Estados Unidos y a los meses se lanzó en Europa. A ChatGPT le abrieron una investigación por reglamento de protección de datos. O sea, quiero decir, ¿por qué se iban a arriesgar a que te metan multas? Igual no tienen ningún incentivo, ¿no? Entonces lo que harán son versiones distintas, seguramente, de IAs. Claro, pero eso se salta de una manera extremadamente fácil. De hecho, cuando empezaron hace muchos años a poner restricciones, que querían leer los correos, que controlar las cuentas corrientes, tal, surgió la comunidad hacker, empezó a crear sistemas de cifrado, sistemas de anonimización, VPS, y al final todo hizo que toda esa legislación fuera inservible. De mismo modo, en el momento que intenten controlar y que fuera de Europa se estén dando unos servicios que no se están dando en Europa, las soluciones, repito, es que no hay más que ver GitHub o PyPI o cualquier repositorio de software, la velocidad con la que se actualiza y lo lento que es la administración, por lo tanto es imposible que puedan controlarlo eso. O sea, intentar controlar algo que no puedes controlar es ya de primeras es un error conceptual. No, totalmente. Yo creo que con lo que tú comentabas pueden pasar dos cosas simultáneamente, que haya empresas que simplemente no se arriesguen a saltarse la ley y haya otra gente que sí y entonces sobrepase la propia ley. ¿Sí? Luego, lógicamente, eso no quita que haya avances que sobrepasen la propia ley, porque yo creo que inevitablemente sí va a pasar. Pero también esta ley va a afectar al open source. También. Entonces, veremos qué impacto va a tener esto en el open source. Entonces, claro, yo creo que puede pasar un poco de todo, ¿no? Porque creo que hay lugar para que pase un poco de todo. El problema es si, por ejemplo, lo que pasó con la RGPD es que el mercado se ha concentrado más en las grandes, que era precisamente lo que intentaba hacer, precisamente lo contrario a lo que intentaba hacer la norma. Si esto pasa igual, aquí vamos a tener un monopolio de inteligencias artificiales de empresas americanas o alguna empresa europea y las pequeñas pues no van a tener incentivos para invertir y hacer startups, porque si tienes el riesgo de que te sancionen ya de primeras. Bueno, los incentivos en el mundo de la tecnología cambian bastante. Yo llevo bastante tiempo estudiando los modelos de negocio del software libre y los incentivos son diferentes a los de, bueno, precisamente por la propia naturaleza del software, son incentivos distintos a los de otras industrias, en el que una de las cosas que más influye es el ego y sobre todo superar retos. Es decir, en el momento que alguien dice esto no se puede hacer, siempre eso supone un reto que la comunidad lo va a entender como tal y la gracia va a estar en cómo superar esos retos. De hecho, no hay nada más atractivo para cualquier desarrollador que algo que sea o teóricamente imposible o legalmente prohibido. Véase, por ejemplo, lo que comentaba de todo el movimiento cypherpunk, de la criptografía, de los años 70, 70-80, eso evolucionó a una velocidad increíble precisamente por el reto que suponía pensar contra la prohibición. Y yo creo que esto lo que va a suponer es justo lo contrario, porque la propia naturaleza de la comunidad va a llevar a encontrar soluciones a cualquier reto legislativo que pueda existir. Ojalá tengas razón, pero con la RGPD eso no ha pasado. O sea, quiero decir, con el Reglamento General de Protección de Datos, que afecta también al software,
Sí, O sea, quiero decir, o sea, tú tienes, lógicamente está el open source, que en este caso ha estado inalterado, claro. Y ahí ya pero tú, es por algo ejemplo, negativo. no has tenido a inversores que igual por una amenaza de multa no han invertido en una determinada startup porque no cumplen con los estándares que pide la Unión Europea. Claro. En todo caso, un segundo, Fernando. Antes de entrar en debate, a mí me gustaría aprovechar que tenemos aquí a Ellen para profundizar en el contenido del reglamento, porque yo es que creo que es un gran desconocido. Realmente la inmensa mayoría de la gente desconoce cómo va a afectar esto, no solo al futuro desarrollo de la IA en Europa, sino también a las personas y empresas que se pueden beneficiar precisamente del uso de esa IA. Entonces, una cosa es lo que se dice en el ámbito político y en el ámbito mediático, y otra cosa es la realidad. En el ámbito político lo ven como la IA es una amenaza y por lo tanto se necesita regulación. Esa es la justificación que usan los políticos, en línea con lo que estabas comentando tú antes, Ellen, y por parte de los medios de comunicación, básicamente repiten ese postulado. Pero vayamos al contenido del reglamento, si os parece bien. Ellen, eh, comentabas antes que este reglamento parte de una definición de inteligencia artificial. Porque, claro, lógicamente, una ley tiene que aplicar un concepto. Esto se aplica a inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia artificial según la Unión Europea? Pues si queréis os lo leo tal cual está, a ver si lo encuentro. Un segundo, a ver qué opináis. Ve haciéndome más preguntas porque voy a sacarte la norma, que creo que la he quitado. ¿Que Y tiene cuántas la quiero páginas leer tiene la bien. norma? ¿Cuántas páginas tiene la norma? 200 y pico. Ah, bueno, 200 y es una pico. norma cortita, es una norma bastante Bueno, breve. bueno, no sé cómo, sí, a ver, depende cómo lo veas, ¿no? Depende del contenido, yo creo, pero sí, a ver, mira, aquí está. Mira, os lo leo. Machine-based system designed to operate with varying levels of autonomy and that might exhibit adaptiveness after deployment. And that for explicit or implicit objectives infers from the input it receives how to generate outputs such as content, predictions, recommendations, or decisions that can influence physical or virtual environments. O sea, que es un concepto lo suficientemente abierto para que, pues, un poco la línea que comentabas, ¿no? Que puede generar una gran inseguridad jurídica. ¿Qué es inteligencia artificial? Bueno, pues queda un poco interpretación de la propia administración, de los propios gobiernos, en última instancia, la propia justicia, entiendo, ¿verdad? Claro, es que además cómo interpretas esto y luego ha habido gente que la ha interpretado por ser no por ser poco restrictiva, ¿eh? Incluso. Yo, en fin, es que me cuesta mucho tener una opinión. Yo creo que esto en la aplicación real va a dar muchos dolores de cabeza. Con respecto, comentabas antes, hay dos claves o dos bloques fundamentales dentro de este reglamento, que son los derechos fundamentales por un lado y el tema de la innovación. El reglamento nace con el objetivo o con la excusa, con el argumento de defender los derechos fundamentales, proteger los derechos fundamentales frente a la inteligencia artificial. ¿A qué se refiere exactamente el reglamento? ¿Cuáles son esos derechos fundamentales y esto en qué consiste realmente? La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ujú. Para los que no sepáis, si lo ponéis en Google, ahí tenéis un listado de derechos fundamentales. Esta parte me tiene tremendamente cabreada. ¿Por qué? Porque yo creo que, fijaros que cuando nacieron los derechos humanos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, y esto es algo que lo he estudiado desde bastante joven porque siempre me han apasionado, ¿no? Nacen, diríamos, con el objetivo, aunque bueno, podríamos ponerlo entre comillas también, con el objetivo de limitar el poder del Estado. Y ahora nos estamos encontrando que no solo no lo limita, sino que lo expande. Porque fíjate, la cuestión aquí es que, claro, tú coges un derecho fundamental, vas a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y hay derechos fundamentales que tienen una frase, por ejemplo, ¿no? Luego vas, por ejemplo, a la protección de datos, al derecho fundamental de protección de datos y es más extensa, donde claramente habla de protección, o sea, es decir, protección estatal, ¿sí? Como si no existiera otro tipo de protección que pudieran hacer de la iniciativa privada, como decía Fernando, ¿no? En este caso. Pero claro, precisamente puede haber, quizás lo que hace es desincentivar
porque si tú ya tienes el monopolio de los derechos fundamentales en la protección de datos y la privacidad, ¿qué incentivo tiene la empresa privada de hacer, ¿no?, soluciones que puedan incluso poner en jaque pues el propio reglamento de protección de datos, o en este caso la AI Act? Entonces, ¿qué está pasando? Que te dicen, suena muy bien los derechos fundamentales porque todo el mundo está a favor de los derechos fundamentales. Nadie está en contra, es como si fuera una cuasi religión, y por lo tanto, tú ponte como empresa a hacer un análisis del impacto de tu IA en derechos fundamentales y qué cálculo vas a hacer entre derechos fundamentales. Como por ejemplo puede ser el derecho a la vida, una inteligencia artificial que se entrena sobre datos privados pero que puede salvar vidas porque igual, ¿no?, hace una detección precoz de cáncer, pero se salta, por ejemplo, ciertos artículos de la protección de datos o de la AI Act, ¿no? Ahí hay un Y luego conflicto evidente, claro. que hay un conflicto evidente que no se ha resuelto por parte de los ciudadanos. Lo está haciendo la Unión Europea, ¿sí? Lo está resolviendo la Unión Europea. Y esto a mí me parece muy problemático, porque en el momento en el que pones término riesgo, el riesgo puede ser tremendamente subjetivo y yo puedo estar dispuesta a ceder mis datos por algo sin ningún problema, incluso si eso viola la RGPD, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es como decisiones que se van tomando por nosotros. Claro, esto no sería... alguien te podría decir, bueno, pero lo que te da es un marco mínimo. No es un marco mínimo, porque, por ejemplo, el derecho fundamental a la dignidad, ¿quién decide qué es dignidad en una legislación? Es el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, la Comisión Europea, sí, la Unión Europea. Entonces dices, pero ¿y por qué estamos dando por hecho de que esto está bien? Cuando hablamos de ética de la IA, joder, si tan reto va a ser la inteligencia artificial para la humanidad, ¿por qué nos estamos jugando todo a una regulación donde la ética se está decidiendo desde arriba hacia abajo? Y este es el miedo que a mí me da, ¿no? Y un poco el hecho de decir, si tú ya tienes el monopolio de los derechos fundamentales, ¿qué incentivos estás dando a las empresas privadas para que innoven? Por ejemplo, en privacidad o en hacer, ¿no?, cosas que sean innovadoras, pero que podrían ser un poco contrarias a las regulaciones existentes. Ninguna. ¿Y qué penas contempla esta regulación? Bastante altas, hasta un 7% del total, ¿cómo era? Voy a decir la palabra exacta. Hasta un 7% of its total worldwide annual turnover for the preceding financial year. O sea, Claro, Un 7%. estamos hablando de multas que pueden llegar a ser muy Millonarias. para cualquier compañía. ¿Y a quién se aplicaría? Porque sí, por ejemplo, en el mundo del software, que hay, digamos, varias capas, porque hay grandes empresas, pero hay desarrolladores independientes, y luego hay gente que incluso, pues por ejemplo, proyectos de la universidad o cosas por el estilo, gente que no obtiene ningún lucro con esos proyectos que están desarrollando, ¿cómo se aplicaría ese 7%? Diríamos, no lo sé, no sé cómo se haría, pero diríamos que dependiendo, sí que la AI Act, lo que diríamos hace una especie de chain of responsibilities, ¿no? Están, por ejemplo, los importers, los deployers, los providers. Entonces, en función de donde tú estés en la cadena, tienes una serie de obligaciones. Y en función de qué tipo de obligaciones tú vas a violar, te va a caer una multa más severa o menos severa. Con respecto a esto, o sea, estamos hablando, por un lado, como cualquier ley, de prohibiciones y de obligaciones. ¿Cuáles son las principales prohibiciones que contempla el reglamento de la Unión Europea? ¿Qué prohíbe expresamente? Mira, hay una que me gusta especialmente, la de los datos biométricos, porque se autoimpone excepciones. Por ejemplo, hay prohibiciones ¿no?, de eso, recabar datos biométricos y tal, pero en el caso de que eso sea útil, por ejemplo, para ayudar a víctimas, en el caso de que, pues imaginaros, ¿no?, se secuestra a un niño, ¿no?, y tú tienes una cámara donde se te puede grabar y puedes detectar. Ahí hay excepciones, por ejemplo. ¿Sí? Os lo leo si queréis. La excepción. Pero hay varias, ¿eh? O sea, hay varias prohibiciones que también las han ido cambiando. Entonces, esta que os comento, que es la que más me gusta a mí. A ver, un segundo, que os lo lea tal cual está.
Real-time remote biometric identification in public spaces for law enforcement, except for specific necessary objectives like searching for victims or missing persons, preventing threats to safety or identifying suspects in serious crimes. O sea, estableces una prohibición general, pero luego excepciones particulares a esa misma prohibición. Esta es la prohibición de datos biométricos, pero entiendo Real-time, que sí, en tiempo real, sí. en tiempo real, pero entiendo que el listado de prohibiciones es extenso. Sí, hay varios. Por ejemplo, hay uno. Este, por ejemplo, me parece también muy controvertido, ¿no? AI systems using subliminal techniques or manipulative or deceptive methods to distort behavior and impair informed decision making, leading to significant harm. ¿Qué es daño significativo? Queda abierto a interpretación, una vez más. Es que todo está. Es que en el momento en el que tú haces una regulación basada en el riesgo, las prohibiciones que hay en este tipo de aplicaciones es porque el riesgo es inaceptable. En el momento en que haces una legislación basada en riesgo, está abierta a interpretaciones. Y más con O la sea, AI. en este caso, claro, partimos de la base y ahora entramos un poco con las obligaciones, que yo creo que es, porque las prohibiciones, como estoy viendo, son tan genéricas, arbitrarias e interpretables que, bueno, una cosa es la ley, otra cosa cuál va a ser su aplicación. Pero hay que recordar que la vulneración de este reglamento, tal y como estamos viendo, tal y como comenta Elian, puede conllevar sanciones muy importantes para las compañías que utilicen IA o que desarrollen este tipo de inteligencia artificial. Pero, claro, el problema de regular en base a riesgos que no son ciertos, aun qué puede pasar, genera este tipo de inseguridad jurídica, ¿no? Pero, ¿cuáles son las obligaciones? Comentabas antes, este reglamento no es que digamos que deposita la responsabilidad en el desarrollo de la IA en las empresas y en los profesionales que la desarrollen. Asimismo, entiendo que también en los usuarios. ¿Qué tipo de obligaciones, a grandes rasgos, o cuáles son las principales obligaciones que van a tener que desempeñar las empresas que, bueno, pues lleven a cabo, desarrollen IA en el caso de Europa y también a nivel particular, a nivel de usuario? Pues es que hay unas cuantas. Por ejemplo, está el tema de la documentación técnica. Está el tema de los logs. Está el tema del EU Database, donde tienes que registrar. Está el tema de hacer Human Rights Impact Assessment, que veremos a ver cómo acaba eso. Porque no, cómo vas a hacer un assessment de derechos fundamentales basado en el riesgo. Sí. Tenemos la parte de ciberseguridad también, que eso, bueno, en parte ya está un poco, ¿no? La parte de ciberseguridad ya existía de antes, pero bueno, en este caso, pues de alguna manera se formalizaría. Precisión y robustez. Supervisión humana. Que esto siempre lo he criticado mucho porque la IA lo que busca es precisamente que cada vez haya menos supervisión humana. O sea, ¿qué es eso de supervisión humana? Que va a requerir, en todo caso, supervisión permanente por parte bueno, pues por parte de una persona. Diríamos desde el momento en el que tú haces un proyecto de inteligencia artificial, ¿sí? Cuando ya lo pones también a disposición de los usuarios, eso requiere de monitorización continua, ¿sí? Entonces, claro, la parte de supervisión humana va un poco, digamos, en la línea de que la IA no vaya en contra de nosotros, ¿no? Y que no sea en última instancia una inteligencia artificial sola quien tome la decisión de algo, O sea, que ¿sí? siempre va a requerir, en el caso, según esta normativa, según este reglamento, siempre de algún tipo de control, supervisión por parte de un humano. No vaya a ser que la IA tome decisiones por sí misma, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, luego calidad de datos, ¿no? Ahí entraríamos también en gobernanza de datos. Lo de la calidad de datos, bueno, este es otro melón, ¿no? Porque, claro, aquí entramos, ¿no? En el tema de los sesgos. El sesgo es inherente en el ser humano. Por lo tanto, también es inherente en la inteligencia artificial y yo creo que tenga un poco de sesgo no está mal. Yo creo que es algo incluso necesario, ¿no? Luego está el tema de la transparencia. No siempre una inteligencia artificial es entendible, porque estamos creando algo distinto a la propia inteligencia humana. Entonces, pues yo digo que es como
veremos cómo cumplimos con todo esto, ¿no? Porque yo creo que va a ser, mi opinión es que va a ser imposible cumplir con todo. Yo creo que las empresas van a tender a aceptar ciertos riesgos, documentarlos y en caso de auditorías justificarlos y veremos a ver qué pasa. Se habla también, y ahora, Fernando, si quieres comentar alguna cosa, se habla también de la ética de la inteligencia artificial. No sé si el reglamento se mete, entiendo que sí. O sea, ¿qué considera la Unión Europea que es ética aplicable a la inteligencia artificial? Valores europeos basados en la Carta de Derechos Fundamentales. Pero eso entiendo que es pensamiento woke en vena, entiendo. Bueno, es que, a ver, si vosotros miráis la Carta de Derechos Fundamentales, en fin, es que para empezar hay dos problemas. Uno, que los derechos fundamentales son muy abstractos y necesitan desarrollo, y eso lo hace el legislativo, punto, ¿no? Y incluso pues, el judicial, cuando lleguen los casos al judicial, que tendrá que ponderar también entre derechos fundamentales y veremos bajo qué criterios, ¿no?, pondera eso. Luego está el tema de que hay derechos fundamentales que, claro, te imponen un derecho a alguien, pero correlativamente imponen un deber a alguien. ¿Cómo, cómo lidiamos con eso, por ejemplo? ¿No? O sea, por ejemplo, en el caso de protección de datos es muy... tú a la vez eres usuario sujeto a la protección de los derechos, o sea, del derecho fundamental a la protección de datos, pero al mismo tiempo, si eres una empresa, eres data controller. ¿Sí? Si nos miramos en el plano económico, cuando hablamos de, ¿no?, mínimo de renta o ayuda social y tal, es un ciudadano quien lo sufraga. ¿Sí? ¿Eso por qué lo estamos dando por bueno? Porque sí. Entonces, o sea, quiero decir, ¿por qué eso lo estamos considerando como la ética más absoluta aplicada a la inteligencia artificial? O sea, me parece peligrosísimo que la ética que se esté dando a la inteligencia artificial sea lo que diga la autoridad, porque es básicamente lo que estamos haciendo. Y ahí parece que no hay ningún problema, ¿no? Ahí no hay riesgo de que la humanidad acabe. Quiero decir, es que me parece algo no increíble, pero eso me parece súper crítico lo de los derechos fundamentales y súper peligroso, porque además, digo más, no está ni tan siquiera claro que sea bueno alinear la inteligencia artificial con los valores humanos, porque los valores humanos no es que sean infalibles ni de lejos. Entonces, ¿por qué? Porque aquí hay una especie de estancamiento donde damos por hecho que tiene que ser así, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, claro, a mí me da un poco de miedo que en el momento en que empecemos a regular no haya incentivos para mejorar en ese aspecto, porque el monopolio de la ética ya la tiene la Unión Europea. Fernando. Bueno, mi principal duda, creo que, entiendo que no se recogerá dentro de la propia ley, pero es cómo llevar a cabo, cómo poder controlar el cumplimiento de esa norma y luego, sobre todo, dentro y fuera de Europa, ¿no? Porque a mí me parece muy preocupante que, como decía antes, por ejemplo, en El Salvador, pues surgirán un montón de empresas que no tendrán leyes tan restrictivas, entonces estamos en una ventaja competitiva respecto a otros países que nos puede dejar muy atrás, por un lado. Y por otro lado, aquel que está desarrollando en su casa y luego sube el código a GitHub o GitLab o cualquier otro sitio, está previsto también llegar hasta ese fondo, hasta ese desarrollador independiente que está en su casa y que es verdaderamente peligroso para ellos, porque es el hacker que está en el garaje saltándose todas esas restricciones. En la parte del open source, hasta donde yo he leído, en los sistemas de alto riesgo. Claro, pero el concepto de alto riesgo también es ambiguo. ¿El qué? Bueno, claro, pero es lo que te comentaba, ¿no? Que los incentivos, ¿cuáles van a ser? Eso es a lo que voy, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando esto surja? Lo que tú decías, fíjate, la idea de la Unión Europea es tener el efecto Bruselas, que la legislación que han hecho ellos lo incorporen en otros estados. Sí. Para que así todo el mundo tenga uniformemente la misma regulación que el de la Unión Europea. Que no va a pasar. Algunos sí lo harán y otros no lo harán. Tan imposible de llevar a cabo que yo creo que ni siquiera el que lo plantea se lo puede creer.
y luego ocurren siempre cuestiones. De hecho, por ejemplo, hace unos años, Encarta se cargó a la Enciclopedia Británica, pero es que luego llegó Wikipedia y se cargó a la Encarta. ¿Por qué? Porque era abierto, distribuido, descentralizado, con la revisión por la propia comunidad, lo cual lo convierte en incontrolable por parte de ningún gobierno. Así que por eso digo que si ya tienen previsto cómo evitar algo que es inevitable, lo cual sería muy peligroso, o lo van a dejar muy ambiguo y por lo tanto no vale para nada. Yo creo que en el fondo, ¿sabes lo que comentaba al principio? Yo creo que esto es una regulación de control y de recabar información. Y es la mejor forma que han encontrado que les puede beneficiar a la propia Unión Europea en su propia existencia. Esta es Claro, mi impresión. Otra cosa es lo que pueda pasar. Yo creo que pueden pasar varias cosas. Si, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Estados Unidos llega a una inteligencia artificial general, la Unión Europea no tiene nada que hacer. Se ha creado, ya está. ¿Sí? Otra cosa es lo que pase dentro de la Unión Europea, que es ahí donde yo creo que van a haber servicios distintos dentro de la Unión Europea de empresas que estén fuera de la Unión Europea y que tengan normativa más flexible, porque al final los recursos de una empresa son finitos. Entonces tú no puedes, el compliance te sale muy caro. ¿Sí? Sale caro. Entre abogados, asesores, auditores, etcétera, etcétera, y luego mantener eso sale caro. Y además contando que no es la única norma que aplica a esa empresa. O sea, una startup, por tan solo hecho de existir, ya le aplican un montón de normativa, pues añádele una más. ¿Sí? Y encima, si estás haciendo algo sensible, como puede ser alguna aplicación médica o tal, ¿sí? Tu incentivo de innovar la leche igual es irte y hacerlo en Estados Unidos, Japón o donde sea. ¿Sí? Entonces, claro, yo creo que lo que va a pasar son servicios distintos. Habrá startups made in Europe que lo que va a seguir pasando son que una vez de que lleguen a una cuota, les comprarán las grandes y nunca vamos a llegar a tener un mercado de datos consolidado en la Unión Europea. O sea, claro. esa es mi predicción. Se irán. O sea, es un poco. Por eso, precisamente, no hay dentro de las grandes cotizadas mundiales, que son la inmensa mayoría, por no decir todas, tecnológicas, como consecuencia precisamente de la Claro. irrupción de Internet y la cuarta revolución industrial, que no deja de ser la revolución digital, no hay ninguna compañía europea. Son todas Claro, norteamericanas o asiáticas. eso es. Entonces, desde este punto de vista, Ellen, y es muy interesante esto que estás comentando, uno de los efectos o consecuencias de una regulación sustentada además sobre el concepto de riesgo, es decir, es una normativa de precaución. Como tengo miedo a desarrollar una inteligencia artificial, simplificando mucho, ¿no? Que pueda acabar con la humanidad, estilo Terminator, básicamente, voy a Sí. poner en marcha una regulación de carácter precautorio para establecer límites, reglas, ética, transmisión y comunicación de todo tipo de documentación para evitar posibles riesgos en base a criterios que son determinados por los políticos de la Unión Europea, pero que desconocemos porque es una innovación, además una tecnología que todavía está en sus inicios y por lo tanto está por desarrollar. Entonces, mi pregunta concreta, efectos y consecuencias de la aplicación de esta regulación a la inteligencia artificial en Europa, en primer lugar, y en base a lo que tú estás comentando, Ellen, va a restar o laminar la innovación que pueda surgir en Europa sobre inteligencia artificial, ¿verdad? Porque esto supone mayores costes a nivel legal, pues lo que estás comentando, compliance, es decir, costes a nivel de contratar abogados, despachos, auditores, para cumplir con toda la normativa europea a la que hay que sumar, hay que recordar, la normativa también de carácter nacional que está por desarrollar en base a ese reglamento comunitario. Por lo tanto, eso supone para las grandes compañías, a lo mejor se lo pueden permitir, pero desde luego las nuevas, las startups, las que innovan con nuevas aplicaciones y tecnologías, lo van a tener muy complicado. Es decir, esto va a restar en primer lugar, desde el punto de vista de la producción, innovación en Europa en materia de inteligencia artificial. Totalmente. Yo estoy convencida. Claro, y luego creo que, no sé si lo has analizado
estas normativas que luego tienen trampas ocultas. Por ejemplo, eh, una de las cosas más alarmantes que he visto en política es que cuando se mitifica algo, y el concepto de inteligencia artificial no deja de ser un mito, lo que da pie es, por ejemplo, a que haya gobiernos. En Aragón, por ejemplo, la antigua consejera de Ciencia y Tecnología propuso desarrollar una inteligencia artificial para optimizar el gasto público, como si eso fuera posible. Pero claro, eso lo que hace es, lo primero, que solo sea verdad aquello que está previamente pasado por el filtro de la verdad, pues un poco como ocurre con las empresas de verificación de datos. Segundo, que se descarga de culpa a aquel que ha hecho algo mal. No, el político no ha hecho unos presupuestos mal hechos, sino que ha sido la IA la que ha hecho los presupuestos mal. Lo cual lleva también a esa situación que por eso a mí me parece muy peligroso el utilizar el rótulo inteligencia, cuando no deja de ser unas interacciones automatizadas. Un software nunca podrá ser inteligente. Pero lo que hace es eso, descargar, y sobre todo, como al final los datos que va a devolver están en función de los datos que recibe, si esos datos están abiertamente sesgados, el efecto buscado va a ser eso, un mayor control de la sociedad, aunque yo creo que el efecto real va a ser justo lo contrario. Véase, por ejemplo, el intento del control de los medios de comunicación, lo que ha llevado es a que las audiencias en televisión nunca han sido tan bajas como ahora. Entonces, eso, yo creo que el problema no es, o sea, que esto no deja de ser una carcasa, como digo, el concepto de inteligencia artificial, cuando se mitifica, me da igual la inteligencia artificial, como cuando se mitifica la salud. Al final, se mitifica la salud para imponer restricciones por otro lado. Pero, sin embargo, eso, o sea, que el objetivo va mucho más allá, porque, como digo, a mí me resulta tan difícil de creer que puedan implementar todas estas cuestiones, que o tiene trampa o son muy tontos. Y yo creo que no son tontos. No sé cómo lo ves. A ver, yo creo que es lo que he dicho antes, no se pueden cumplir todas las obligaciones. Aquí va a haber un trade-off entre ciertos riesgos, asumirlos, no asumirlos. Luego calculad también que otra pata de la ley es que realmente tenemos auditores, supervisores, funcionarios capacitados para supervisar esto efectivamente. No. Bueno, entre otras cosas porque muchos de ellos ni siquiera entienden qué es lo que es, qué es la inteligencia artificial, con lo cual va a ser doblemente preocupante, doblemente complicado desde el punto de vista regulatorio. Oye, si os parece, para ir terminando Sí, yo me gustaría decir una cosa ya para Sí, incendiar más a la audiencia. No sé si sabéis, que esto a mí siempre me gusta mucho sacarlo para que veáis la inutilidad de todo esto. Cuando salió el Reglamento General de Protección de Datos y en España se convalidó, las administraciones públicas y o sea, diríamos los parlamentos, no me acuerdo cómo estaba escrito, pero los partidos políticos en sede parlamentaria, los grupos parlamentarios, aun violando toda la ley, solo están sujetos a una queja. Entonces, imaginaros esto en manos de España y del Estado español. O sea, quiere decir, tú vas a tener que estar como empresa, ¿sabes? Con auditores, tal, gastando dinero en consultores en lugar de innovación, pero va a llegar el Estado y lo que puede pasar es precisamente esto, porque ya hay precedentes y no ha pasado absolutamente nada. Esto que comentas, Helen, claro, esto es un reglamento que tiene, como al ser comunitario, es lo suficientemente ambiguo y amplio para que luego cada estado empiece a regular de forma más Es específica. lo que El te riesgo, digo, te dicen, lo hemos violado, pero nosotros no, solamente que caiga una queja y ya está. exacto. Pero entonces tú ahí ves un segundo riesgo, ¿no? Por un lado está la regulación europea y por otro, en el momento en el que llegue a España, A ver, a ver, a ver qué pasa ¿cuál con las cuál es la administraciones regulación concreta públicas. que se puede aplicar? Sí.
Entonces, claro, Eh, dices, bien, para derechos fundamentales para las empresas privadas sí, pero para mí, Estado, no. Y yo tengo toda esto de pedirte toda la información que me salga de ahí, y aunque incumpla el consentimiento, las medidas de seguridad, no pasa absolutamente nada. O Nada. sea, hecha la ley se hace también la excepción y en este caso el Estado, y por lo que he visto también en la norma, se aplican excepciones bastante curiosas en materia precisamente de inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, al ámbito militar. No, ahí no, por favor, ahí no vamos a entrar. Ahí no entran. O sea, sí, las empresas, todo tipo de obligaciones, todo tipo de prohibiciones, multas sustanciales, pero cuando se trata de inteligencia artificial aplicado al ámbito militar por parte del Estado o el sector público, entonces no hay ningún tipo de Eso restricciones. es. Y luego, pero claro, te dirán que esto es ética de la inteligencia artificial. Hostia, si fuera ética de la inteligencia artificial, esto no sería así. Vale. Esto por el lado, por así decir, de la innovación y lo que puede suponer a nivel europeo la puesta en marcha de esta regulación. Pero ya para ir terminando, si te parece, Ellen, desde el punto de vista de los usuarios, o sea, ¿cómo ves, cómo nos puede afectar en el día a día? Ya no me refiero a profesionales, etcétera, sino al usuario común que no tiene por qué conocer lo que es la inteligencia artificial, pero ¿cómo le puede afectar el hecho de que se lleve a cabo, se aplique una regulación de estas características en Europa? Comentabas antes que desde tu punto de vista la puesta en marcha de esta regulación va a significar la aplicación de inteligencia artificial diferente entre pues, Estados Unidos y Europa precisamente a este tipo de limitaciones. ¿Esto en qué se puede traducir? Es decir, en una menor acceso a aplicaciones de última generación basadas en inteligencia artificial para los europeos en comparación con los estadounidenses, con todo lo que ello puede significar, con cosas que son hoy por hoy inconcebibles. Es decir, es que no sabemos por dónde va a discurrir esto. ¿Cómo ves eso? Desde el punto de vista de usuario, ¿en qué posición nos deja a Europa en general? Voy a ser un poco cruda, pero de idiotas. O sea, quiero decir, sí, o sea, ese va a ser un punto. Otro punto que veo muy peligroso es como esto está bastado en riesgo, cualquiera que perciba un riesgo puede pedir más regulación. Deseos que me duelen, como por ejemplo que me llegue un spam al correo, que te llegue un spam al correo, vale, pues te puede joder, pero en fin, no necesariamente tienes por qué hacer una regulación por eso, ¿no? No es lo mismo que una brecha de seguridad y sin embargo las dos son una violación al derecho fundamental a la protección de datos tal cual está escrita la RGPD. Entonces, por eso digo que nos puede llevar a la idiotización más absoluta de la ética, de tomar decisiones éticas. He visto a gente quejarse porque no había una política de privacidad, porque así lo requiere la ley. ¿Me explico? Esa idiotización de no ver más allá de lo que dice el Estado porque ha copado la parte de la ética, que eso es, vuelvo a decir, lo que más me preocupa. Y luego la parte económica, pues ingenieros que no les va a quedar otra que ser consultores porque van a tener más futuro en Europa en ser consultores que ser innovadores, Esto ¿sí? está bien. Y acabar en Deloitte o ¿no? en alguna de las grandes consultoras o irte a Estados Unidos o irte a otro país, me da igual cuál, o a Singapur, a donde sea, a Estonia, a innovar y pues nosotros de mientras recibir servicios a cuentagotas para que sean compliance y los que sean compliance serán a su vez a los que criticamos porque reciben muchos datos de nosotros y nos conocen perfectamente lo que hacemos, pero a su vez no estamos dejando que las startups florezcan. Esa es mi Pues, predicción. Sí, pues pero esto, mira, tal como estabas hablando, me ha venido una cosa a la cabeza, precisamente con el mito de la inteligencia artificial, que actualmente hay muchas cosas que se consideran inteligencia artificial porque hay gente que le pone el rótulo inteligencia artificial para parecer guay y venderlo caro. Bueno, Simplemente sí. con quitar el Eso rótulo, también hay. claro, pero como es por la definición o la indefinición que has dicho antes, que la que has leído sobre la definición, que a mí me parece más una indefinición que una definición, simplemente con quitarle esa pegatina, al final se convierte en un software normal y corriente que no estará sujeto a estas legislaciones, ¿no? ¿O hay alguna forma, hay una previsión de ir más allá? No lo sé, yo te lo diré cuando lo empiece a aplicar de verdad. Ahora esto mismo no cuando, me atrevo a decirte nada. Luego además calcula que, ojo, esto lo pueden hacer también abogados. Entonces, a ver qué interpretación da el abogado de turno de esta definición. Y también puede pasar otra cosa que a mí me pasaba cuando me dedicaba a ciberseguridad. Que las empresas tienden a ser muy restrictivas con este tipo de cosas porque lo que no quieren es que se les multe.
¿Sí? Entonces, ese margen de interpretación de digo, me arriesgo, no hago nada, a ver, ¿eh? Es un incentivo muy potente. Y no sé si estáis de acuerdo conmigo, Helen, que también hay un incentivo perverso y es que las propias empresas, compañías que tienen una posición dominante, se nutran de el reglamento de inteligencia artificial que está desarrollando la Unión Europea para cargarse a la competencia y ver que a lo mejor una nueva aplicación, un nuevo desarrollo tecnológico por parte de una pequeña compañía le come por completo el mercado o tiene capacidad para suponer una amenaza a su mercado y diga, reguladores de Europa, no, porque en base a los derechos fundamentales que establece el reglamento europeo, esta inteligencia artificial vulnera el reglamento, por lo tanto, prohíbase. ¿Es así? Y de hecho, calculad que quiénes son los mayores lobbies de la Unión Europea, las grandes. Sacaron los lobbies de la AI Act, lo tengo por ahí guardado, y ahí están Google, Microsoft. Entonces dices, disculpa, ¿no? O sea, esto no era para las startups, ¿no? Quiero decir, es que, porque el proceso legislativo en sí está muy limitado. Si es que el propio legislador, ¿qué sabe de la inteligencia artificial? No, Sí, absolutamente lo que nada. está haciendo es protegerse. Eso es lo que su incentivo es protegerse, como es el de la empresa, protegerse. Entonces, de ahí lo de vamos a ponerlo en base a los derechos fundamentales porque encima es que tiene una gran acogida pública, nadie se opone a eso. ¿Sabes? La otra vez me opuse yo en LinkedIn y me cayó la del pulpo. Tiene, Sí, tiene porque buena venta, tiene buena publicidad, es difícil oponerse. Claro, si la sí, Unión Europea saca este reglamento en base a vamos a defender, sacamos esta regulación claro, para proteger los derechos fundamentales del individuo frente a una inteligencia artificial que puede ser una amenaza para claro, esos derechos claro. fundamentales, Pero para el individuo, además, etcétera. Esa es la esas, excusa, claro. esas amenazas salió, creo que fue von der Leyen, creo que fue el año pasado, diciendo, ¿no?, que la inteligencia artificial pues, dirían, presentaba un riesgo existencial hacia la humanidad. Y dices, espera, o sea, que tu idea de la regulación es sobre un posible futuro que no está nada claro, que además tampoco esta legislación aborda ese problema, porque en última instancia esta legislación no evitaría eso. Entonces dices, ¿qué estás vendiendo? Sí, o sea, estás metiendo miedo. Estás metiendo miedo. Porque al final la gente tiene muchísimo desconocimiento de la inteligencia artificial, ¿no? Y hay muchísimo miedo más que beneficio. Yo soy positiva, yo creo que los beneficios con creces superan a los riesgos. El tema es que en el momento también en que tú haces una legislación basada en riesgo, generas otros riesgos. Y también en el momento en el que haces una legislación donde defines el riesgo, estás dejando fuera otros riesgos que no estás viendo. Entonces tampoco estás prediciendo futuros riesgos que pueden ser existenciales o no. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? No, es que regular sobre el riesgo tiene, aparte de todo lo que estás comentando, Belén, tiene digamos, cae en el absurdo de regular sobre cosas que desconoces, porque todavía ni siquiera se Claro, han claro. producido. Por lo Estás, tanto, no estás a regulando ciegas, estás sobre regulando a ciegas. problemas. Estás regulando sobre una problematización. Ese es el problema. Además, comentábamos antes el tema de la competencia, es decir, que grandes empresas con posición dominante se aprovechen de la regulación de la IA para frenar a la competencia. También no sé hasta qué punto, Helen, si coincides también conmigo, esto también puede ser visto como un mecanismo, una herramienta útil para la protección malentendida de determinados puestos de trabajo que corren peligro con el desarrollo de la IA. Es decir, aquí también Ujú. se podrían Sí. agarrar los sindicatos, Ujú. por ejemplo, Total, o muchos, total, sí, o sí. muchos Es un gobiernos para derecho decir, fundamental el empleo. Entonces, ya está. exacto, en base a ese derecho, a ese supuesto derecho fundamental, hay una inteligencia artificial que, sin embargo, va a mejorar, por ejemplo, tú que eres experta en esta materia, en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada al derecho. Se están ya desarrollando muchas aplicaciones sustentadas en inteligencia artificial y quizás nos puedes poner algún ejemplo que van a facilitar muchísimo pues la tarea, el trabajo de los abogados. Lógicamente, esto va a reducir la necesidad de personal dedicada a funciones que pueden ser perfectamente desarrolladas por la inteligencia artificial, pero hete aquí, puede existir el riesgo de que en base a ese derecho fundamental al empleo haya sindicatos o partidos políticos que digan no, porque esto está destruyendo empleo
y está echando a gente a la calle, por lo tanto no se puede desarrollar. ¿Esto es O así? a la dignidad, ¿no? También te pueden decir, ¿no? Yo es que quiero un sueldo digno y, en fin, ¿no? Entonces esto, la IA no me deja tener el sueldo digno, ¿no? Porque lo que está haciendo es precisamente lo contrario. Puede pasar, yo me espero cualquier cosa, pero ya te digo que se ha abierto una veda tremendamente peligrosa. Entonces, claro, como al final quienes interpretan los derechos fundamentales son los que están arriba, ¿no? La capacidad de tomar decisiones y eso impacta, ¿no? También en el ciudadano, que no tiene por qué estar al día de cómo va evolucionando esto, ni calcular sus beneficios, pros, cons, ¿no? Pues más a nivel de libertad individual, ¿no? Que es lo que te dicen libertades y derechos fundamentales. Hostia, ¿y dónde están las libertades? Si yo no decido, estás diciendo tú por mí. Por eso digo lo de la idiotización y la infantilización, incluso en tecnología. Está muy bien. Pues muchas gracias, Helen, muchas gracias, Gracias. Fernando, y ya habrá ocasión de organizar pues nuevas charlas o entrevistas sobre esta cuestión que nos afecta a todos. Muchas gracias y hasta la próxima.